Muy buenas noches. La aplicación del título 42, con el que desde el 2020 el gobierno de Estados Unidos ha expulsado al menos a 1.800.000 migrantes al cruzar la frontera con México, sin recibir sus solicitudes de asilo ni revisar sus casos, iba a terminarse el próximo lunes. Sin embargo, el proceso judicial para que se mantenga, orquestado por gobernadores republicanos, entre ellos el racista de Texas, Greg Abbott, logró que un juez determinara mantenerlo vigente. Y por lo pronto, en la fecha que la administración de Joe Biden quería terminarlo, el próximo lunes 23 de mayo, no lo podrá hacer. Esta es la resolución del juez federal de Estados Unidos emitida esta tarde, en la que se bloquea por el momento la cancelación de la aplicación de este título 42, que adoptó el presidente Donald Trump y con el que se expulsa de manera expedita a la mayoría de los migrantes que llegan por la frontera con México. A inicios del mes de abril de este año 2022, la administración de Joe Biden anunció que el 23 de mayo dejaría de aplicar este título 42. Entonces, estados republicanos, liderados por Luisiana, iniciaron el litigio para impedirlo. A inicios de mayo se ordenó el bloqueo temporal de la medida y hoy un juez federal determinó que este lunes no podrá cancelarse su aplicación. La aplicación de este título 42 ha sido duramente criticada por abogados y activistas, pues no permite a los migrantes, que muchas veces llegan amenazados o en situación de vulnerabilidad, solicitar refugio o asilo al cruzar hacia Estados Unidos. Y al expulsarlos hacia el lugar donde venían o regresarlos a su país de origen, pues los ponen en mayor peligro, en mayor riesgo. Estaban huyendo de persecución, de amenazas o de pobreza. Otros han sido devueltos a México, a la zona fronteriza, una zona peligrosa, insegura y con presencia de crimen organizado. Poco antes de las 7 de la noche de este viernes, el gobierno de Joe Biden, a través de esta división civil del Departamento de Justicia, apeló la decisión del juez. Como vemos en este documento que le presento en pantalla, la apelación fue presentada ante el quinto circuito de la Corte de Apelaciones. ¿Qué significa esto? Es un circuito donde suele resolverse a favor del gobierno demócrata, a favor de los demócratas. Veremos qué se define al final. Al respecto, Greg Abbott, el gobernador de Texas, uno de los estados que se unió a esta demanda para evitar que se levanten las restricciones del título 42, celebró que se bloqueara el término de esta medida. Aseguró que con ello se demuestra que el presidente Joe Biden ignora la ley federal con la política de fronteras abiertas. Abbott, que busca reelegirse como gobernador, dijo que hay cientos de miles de migrantes esperando en su frontera sur para inundar el estado y que ante ello su gobierno está listo para utilizar todos los recursos disponibles para evitarlo, incluida, dijo, la lucha para evitar que el título 42 sea levantado. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, emitió un comunicado. En este rechaza la decisión judicial de no detener el título 42. Asegura la vocera de la Casa Blanca que la autoridad de imponer políticas públicas en materia de salud debe recaer en la Autoridad Sanitaria Federal y no en la Corte de Distrito. Admite que el título 42 seguirá vigente y por lo tanto se expulsará de forma inmediata a la mayoría de los migrantes que intenten entrar a Estados Unidos sin documentos, con este pretexto, el argumento de la pandemia que sostiene el título 42. Y que el Departamento de Seguridad Interna, dijo la vocera, seguirá planeando un eventual levantamiento de esta medida. De hecho, en un comunicado, el departamento encargado del manejo de la migración también mostró desacuerdo con esta decisión judicial. Explicó que la aplicación del título 42 es meramente de salud pública y no migratoria y que, aunque cumplirá con la orden judicial, seguirá aplicando un plan ante un eventual aumento en la llegada de migrantes una vez que logren cancelar la aplicación del título 42. El plan incluye el despliegue de más elementos migratorios y de la patrulla fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México. Para dimensionar lo que este título 42 ha significado para los migrantes, la cadena CBS reveló que en el año fiscal 2021, más de 12,000 menores migrantes que previamente llegaron a la frontera con sus padres y fueron expulsados por ese título 42, regresaron sin compañía para evitar su deportación. Es decir, esos 12,000 niños se separaron de sus padres para poder entrar a Estados Unidos. Sus padres optaron enviarlos solos o abandonarlos en la frontera con la certeza de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, pues esos menores no acompañados no son sujetos a las reglas del título 42.